Alcalá Día a Día. Las 10 de la mañana en la sintonía de Radio Guadaira, 10 de la mañana y 5 minutos en este jueves, brillante jueves, bonito jueves, ¿verdad? Soleado jueves, en el que vamos a hablarles, le seguimos hablando de historias de la gran Alcalá de Guadaira. Hablábamos hace tan solo unos minutos con Lara Cervera justamente de esas actividades que se están desarrollando o que se van a desarrollar en torno a la oferta turística que les ofrece Alcalá de Guadaira, centradas principalmente en todo lo relacionado a ese castillo y sobre todo también a hablábamos profundamente también de esas cuevas donde vio nacer la soleá de Alcalá con Joaquín el de la Paula. Bien, bueno, hoy les hablamos con el espacio que lidera el profesor Enrique Ruiz Portillo, a quien saludamos a esta hora de la mañana. Don Enrique, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días a todos. Bueno, hoy queremos hablar de otro ilustre alcalareño, ¿no? Una figura importantísima. Les vamos a hablar de Manuel Pineda Calderón, que es una de las personas, un escultor, imaginero, alcalareño, que tiene un legado importantísimo. Si alguien conoce y mucho de la figura, de la obra, de la historia de Manuel Pineda Calderón, desde luego es el profesor Enrique Ruiz Portillo, quien, como ya les digo, cada jueves pues nos adelanta y nos ofrece un espacio dedicado a la historia de Alcalá de Guadaira. Bien, ¿quién es Manuel Pineda Calderón, Enrique? Bueno, pues Pineda Calderón es, o Manolo Calderón, como lo conocieron los alcalareños, es una figura importantísima para el arte, para la historia del arte religioso en nuestra ciudad, en la provincia y en otros muchos lugares, como luego comentaremos, prácticamente de los dos últimos tercios del siglo XX. Es una figura principal y primordial, un gran imaginero sobre todo, aunque luego veremos que comprende variados oficios artísticos, pero que sin él no puede escribirse la historia de muchas de nuestras hermandades, parroquias, etcétera, ¿no? Lo traemos hoy porque, bueno, en plena Cuaresma, pues creo que es el mejor momento de hablar de él, y la relevancia de Manuel Pineda Calderón es tanta que yo creo conveniente pues que dediquemos 2 programas, ¿no? Hablaremos hoy de su personalidad, hablaremos de sus obras, de la trascendencia de su trabajo, y la próxima semana pues hablaremos de todos los trabajos que realizó para Alcalá, que no fueron pocos. Porque habría que recordar que muchas de las imágenes que van a realizar, van a procesionar por las calles de Alcalá de Guadaira y no de Alcalá de Guadaira, son obras de este escultor, este imaginero alcalareño. Pero antes de entrar en ese detalle sobre la obra de Manuel Pineda Calderón, Manolo Calderón, a mí me gustaría conocer un poquito quién es, cómo nace, dónde nace, cómo se cría, cómo es la vida de Manuel Pineda Calderón. Mira, Manuel Pineda Calderón es, como te decía, conocido y destacado como imaginero dentro de esta corriente de imaginería neobarroca, pues que tenemos prácticamente desde el siglo XX hasta la actualidad. Es una figura principal en el conjunto de los imagineros de lo que llamamos la reposición artística de esas pérdidas que se producen en torno a la República en el año 32 y después ya sobre todo en la Guerra Civil al comienzo en 1936, pues él forma parte de esa cantidad ingente de imagineros que trabaja en esos años por toda Andalucía. Podemos destacar varios de ellos en cada provincia, ¿no? Solamente, por ejemplo, en Sevilla, pues hablaríamos de Castillo Lastruzzi, de Sebastián Santos, de Fernández Andé, de Antonio Illanes. Él forma parte de ese grupo de imagineros que se dedica a reponer artísticamente todo lo perdido en el 36. Sin embargo, curiosamente, es una figura muy olvidada. Por eso programas como el de hoy, que hoy estemos hablando en las ondas de Radio Guadaira de Manuel Pineda Calderón, pues es también un digno homenaje a este personaje tan importante que, como decía, injustamente ha sido olvidado continuamente por los estudios de imaginería que se habían hecho prácticamente hasta el 25 aniversario de su muerte. En el año 1999 es cuando se empieza a estudiar seriamente por profesores de universidad, pues se empieza a estudiar la figura de este imaginero
cuyo catálogo de obras es comparable al de Sebastián Santos o al de Castillo Lastruzzi. Él fue capaz de hacer casi 200 imágenes en más de 50 años. ¿Y por qué se le olvida, Enrique? Pues hay un elemento principal. Él no llegó a hacer ninguna imagen para ninguna cofradía sevillana. Lamentablemente ninguna imagen de Pineda Calderón entra en campana, como decimos popularmente los cofrades. Sí es verdad que hizo una imagen para una parroquia, la parroquia de Bellavista. Está en Sevilla, pero es una imagen de culto, no procesiona. Y también él, con la cercanía que tenía con Sevilla, pues no llega nunca a tener un taller en Sevilla, por lo tanto no es conocido en los círculos culturales sevillanos. Los talleres, como veremos después, pues los mantuvo toda la vida en Alcalá. Desde Alcalá, desde luego, entró en contacto con poblaciones tan lejanas como Baracaldo, en Bilbao, donde realizó pues un magnífico misterio del descendimiento. O sea que hay repartidas por una gran cantidad de lugares imágenes de Manuel Pineda Calderón. ¿Cuáles son las genialidades o cuáles son las más importantes por destacar? Aunque evidentemente en cada lugar la imagen será la más importante, su imagen será la más importante, pero por destacar lo más importante que a lo largo de su carrera profesional realizó este insigne alcalareño. Bueno, evidentemente lo mejor de su obra, después de hacer un amplio estudio y de conocer prácticamente el 99% de las obras que salieron de sus manos, como historiador del arte puedo decir, y además no me da vergüenza en ello, que lo mejor de su obra lo dejó en Alcalá. Evidentemente era su tierra, era su escaparate, donde todo el mundo lo conocía, y lo mejor de su obra se queda en Alcalá. Bien es verdad que otras poblaciones, como el caso de Dos Hermanas o Araal, con ese magnífico crucificado de la Esperanza, pues también tienen obras de muchísima valía artística, ¿no? Junto con las obras de Alcalá, pues serían lo mejor de Pineda Calderón, que curiosamente, pues como todos los autores, pues tiene una serie de características que son perfectamente reconocibles, ¿no? Él, para los Cristos, por ejemplo, se inspira mucho en las obras del siglo XVII sevillano, en las obras de Martínez Montañés, de Juan de Mesa, aunque cuando las imágenes de Pineda Calderón pues son perfectamente propias, ¿no? Él no copia, se inspira, pero no copia a estos maestros, ¿no? Muy característico en sus Cristos, pues la oscuridad de la piel, esas largas cabelleras onduladas, peinadas al centro, con esos mechones que van cayendo a un lado y otro de la cara, esos ojos llenos de expresión nostálgica, dolorosa, con un dolor siempre muy sereno, muy contenido, una magnífica anatomía de las manos, de los pies, de los cuerpos, incluso con las imágenes debían mostraban su anatomía, ¿no? Como es el caso de los crucificados o los yacentes, ¿no? Hay la anécdota de alcalareños que posaron para él, pues en bañador, para que él se fijara cómo eran las piernas para poderla plasmar en sus Cristos, ¿no? Tenía una cama de campaña que se llamaba, que una especie de una cama que utilizaba el ejército, ¿no? Es más semejante a una hamaca, para entenderlo. Uh-huh. Pues tenía una hamaca en su estudio, y en esa hamaca se tumbaban los modelos, esos alcalareños que por entonces servían de modelo, pues para hacer, por ejemplo, los Cristos yacentes, ¿no? De cuyo, por ejemplo, en el caso de Alcalá, pues conocemos la persona que sirvió de modelo. Uh-huh. En el caso de las vírgenes, pues las vírgenes... ¿Quién sirvió de modelo? Sirvió de modelo Rafael Fuente. Rafael Fuente, una persona muy importante en la historia de la Hermandad del Santo Entierro, y que, bueno, pues tenía una amistad importante con Manuel Pineda y sirvió como modelo. La verdad que sí. Te decía de las vírgenes de Manuel Pineda que son imágenes pues inspiradas también en las obras de Juan de Astorga, ¿no? Una belleza muy idealizada, muy juvenil, con un rostro ovalado, donde se marcan especialmente las cejas en forma lineal, el enrojecimiento de las mejillas para insinuar el llanto. La verdad que son imágenes también muy características, ¿no? Ya una vez que uno las va conociendo, pues son fácilmente identificables. Sus obras también de Vírgenes de Gloria, pues prácticamente representan estas mismas ideas, ¿no? Son imágenes muy hermosas, con mejillas sonrosadas, con la sonrisa insinuada, muy contenida, con la boquita cerrada. También hizo misterios, ¿no? Misterios, pues curiosamente hizo misterios de la entrada en Jerusalén, de la oración en el huerto, del descendimiento y también algunos de la piedad. Pero curiosamente nunca llegó a hacer soldados, ni sayones, ni personajes no se lo encargaron nunca.
No llegó nunca a hacer personajes, digamos, casi no religiosos, ¿no? Personajes de la Jerusalén de la época, como por ejemplo le ocurre a Castillo Lastruzzi con esos magníficos misterios de los panaderos llenos de sayones de soldados romanos con sus plumas, o el misterio de la sentencia, por ejemplo, ¿no? Él no llegó nunca a realizar ni sayones ni soldados romanos. Una curiosidad. Enrique, ¿dónde se encontraba él más a gusto? ¿Dónde expresaba que sentía mucho más a la hora de ponerse a realizar un trabajo? Mira, hay un elemento muy importante en la figura de Manuel Pineda, que es una figura autodidacta. Eso es importantísimo. Pero aún más es autodidacta, que es capaz de tocar todos los oficios artísticos. Podemos decir que él, pues, dominaba la pintura, la escultura, el modelado, la talla, el dorado, la policromía, incluso hay alguna obra de orfebrería, el diseño de pasos, de retablos, de bordados. La verdad que es una persona con una capacidad creativa inmensa, pero donde más a gusto se va a sentir él, sin duda, va a ser siempre la imaginería, la realización de la imaginería, que además, curiosamente, él es capaz de abarcar todo el proceso creativo, desde el modelado del barro, el pasado al yeso, al modelo definitivo en yeso, el pasar a madera por el sistema antiguo del sacado de puntos, un sistema que hoy hacen máquinas, pero que por entonces era completamente artesanal, el lijado, la preparación, la policromía, y en el caso de las imágenes que no eran de vestir, las de talla completa, incluso el estofado, ¿no? Que es esa técnica que tiene poco que ver con la cocina, que es esa técnica en la que vemos ese fondo dorado decorado con prendas de color. Es lo que se suele utilizar, pues, en las imágenes de talla completa, como es el caso, por ejemplo, de la Inmaculada que Sebastián Santos hace para San Sebastián, o en el caso de Manuel Pineda Calderón, es un magnífico estofado, el de San Mateo, el patrón de nuestra ciudad, cuya imagen se encuentra en el santuario de la Virgen del Águila, ¿no? Usted nos hablaba anteriormente, Enrique, del modelo, la persona que se utilizaba para realizar, pues, parte de las esculturas que realizaba el maestro. Pero ¿dónde tenía? Cuéntanos un poquito cómo era la vida de él, el día a día, dónde estaba su taller, dónde lo tuvo, o cómo trabajaba, en fin, cuéntanos un poquito detalles más íntimos de la figura, de la imagen, de la vida de este hombre. Sí, mira, para llegar a todo esto que me preguntas, tenemos que partir desde su nacimiento. Él nace en Alcalá en 1906, en un parto de gemelos, tuvo un hermano gemelo, José María. Es hijo del panadero Francisco Pineda Ojeda y de Alegría Calderón Díaz. Su madre, Alegría, pues no se llega a reponer de ese parto de gemelos. Pensemos en un parto de gemelos que hoy ya son difíciles, ¿verdad? Pues imagínate en 1906 y los avances médicos que tenemos en la actualidad. Pues Alegría no se llega a recuperar nunca del parto, y en febrero de 1907, 2 meses después del parto, ella fallece. Por lo tanto, se queda huérfano de madre. Su hermano José María, hermano gemelo, pues muere también al mes de nacer. En aquel entonces, pues, la mortalidad infantil pues continuaba siendo muy alta, no existía las posibilidades médicas que tenemos en la actualidad. Esa circunstancia, la falta de su madre, va a marcar su vida, porque su padre, dedicado al oficio de la panadería, y la falta de su madre van a hacer que sea criado por su tía paterna, Concepción Calderón Díaz. Una vez que muere su tía, pues es asistido por la criada de la familia, Águila García Mancera, y él permaneció soltero toda su vida, ¿no? Todas estas circunstancias, como te decía, marcan la personalidad de Manuel Pineda, y es una persona con un carácter muy afable, muy introvertido, una persona modesta, creyente, devota, un gran trabajador, sobre todo. Pero lo que destacan las personas que lo conocieron como de su personalidad es una persona, era su sencillez y su humildad, así como, por supuesto, el gran amor que sentía por las manifestaciones artísticas que surgen de nuestras cofradías, de nuestras hermandades, de la religiosidad popular andaluza, ¿no? Esta religiosidad tan profunda, pues lo va a hacer hermano de hermandades como el Santo Entierro, la Amargura, el Dulce Nombre, la Hermandad de Jesús Cautivo, y hermano de la Oración en el Huerto, considerándose en todas ellas, salvo la del Santo Entierro, considerándose miembro fundador, porque estuvo en los inicios de todas estas hermandades, ¿no? Hermandades en las que colaboraba no solamente en la realización de las imágenes, ¿no? Sino también
en la realización y asesoría artística de otros elementos como el diseño de enseres, el exorno de los pasos, incluso como vestidor de sus propias imágenes, ¿no? En estas semanas de Cuaresma, pues la actividad de Manuel Pineda era frenética en ese sentido, porque tenía que vestir a varias imágenes, el caso de la Virgen de la Amargura, de la Virgen del Misterio de la Hermandad del Santo Entierro, de la Virgen de la Esperanza, que en los primeros años de estas hermandades pues las ataviaba él. Así que imagínate cómo eran estos días de Cuaresma, ¿no? Enrique, hay siempre habitualmente hay gente que se acerca mucho, se pega mucho a este tipo de personas para aprender, para conocer, para trabajar, o personas que formaron parte, supongo, del equipo de personas más de mayor confianza, ¿no? Del propio Manuel Pineda Calderón. En este sentido, ¿quiénes siguen un poco la trayectoria de este escultor alcalareño? Mira, otra curiosidad de Manuel Pineda es que Manuel Pineda no deja discípulos. Lo más parecido a un discípulo que deja Manuel Pineda es la persona con la que trabajó incansablemente desde 1946, que fue su colaborador, amigo y, como decíamos, discípulo, porque Pineda Calderón no tuvo nunca un gran taller lleno de chavales aprendiendo. Esta persona de la que le estoy hablando pues es el imaginero José María Cerero Sola, afincado en Alcalá, aunque nació en Escacena del Campo, pero afincado en Alcalá desde 1946, cuando entra en el taller de Manuel Pineda y con el que trabaja codo con codo, labrando una amistad profunda y enseñándole pues todos esos elementos de la imaginería. Sin embargo, curiosamente, sí es verdad, él no tuvo un taller lleno de aprendices, pero sí es verdad que muchos alcalareños, muchos jóvenes alcalareños que tenían cierto gusto por el arte, por la imaginería y tal, pues se acercaban a colaborar con él, porque su taller, de los que hablaremos ahora, pues su taller siempre era un lugar de encuentro de personas que gustaban de ir al taller, pues a encontrarse con Manuel Pineda y a mantener jugosas tertulias. Era un gran amante de la cultura, jugosas tertulias donde personalidades de la importancia de los pintores Enrique Blanco, Manuel Silva, o del poeta Manuel Álvarez, pues se encontraban en este taller, que era un auténtico lugar cultural, un auténtico centro cultural en Alcalá, gracias a la obra de Manuel Pineda, ¿no? Estábamos comentando anteriormente, Enrique, sobre los talleres, ¿no? Porque tuvo varios, ¿no? En varios lugares, ¿no? Sí, va a tener hasta 3 talleres. Mira, el primer taller, él lo establece, él nace en la calle de la Plata, en la panadería paterna, porque entonces existía la costumbre en Alcalá, a mi familia incluso le ocurría lo mismo, ¿no? Tenían la panadería donde se trabajaba y la vivienda junto a la panadería, y después tenían la casa principal, ¿no? La casa donde venían a vivir en momentos puntuales del año, ¿no? A Manuel Pineda Calderón le ocurre lo mismo. Él nace en la panadería de la calle La Plata. Exactamente, esa panadería se encontraba en la calle La Plata, esquina con la calle Soledad, esa cuesta de escalones que hay al principio de la calle, ¿no? Pues en esa panadería nace Manuel Pineda, pero la familia vive en la calle Nuestra Señora del Águila 13. Esto era una casa de vecinos entonces, hoy ya es una casa particular. La casa se conserva con algunas modificaciones, pero la fachada está todavía intacta, y en su interior pues se ven esas habitaciones, ese patio, esas habitaciones en las que vivió Manuel Pineda, y es la casa que se encuentra actualmente junto al comercio de Almacenes Barea, y que hoy en día tiene un local comercial al exterior que pertenece a una panadería. Creo que pertenece a la panadería de Obrador San Francisco, me disculpan si me equivoco, pero estamos hablando de esa calle Nuestra Señora del Águila 13, donde en una de las habitaciones que la familia tiene alquiladas para vivir, pues él abre su primer taller, y ahí se hacen muchas imágenes, sobre todo de las primeras imágenes de la posguerra, después de la destrucción de 1936. Ahí se hace, por ejemplo, la Virgen del Dulce Nombre, una de las primeras imágenes, y después, con el tiempo, el trabajo de Manuel Pineda se va multiplicando, y necesita trasladar su taller a un lugar muy importante para Manuel Pineda Calderón, que va a ser la casa de la familia Beca Mateos que tenía en la Plazuela. Esa casa es el solar de esa casa lo ocupa actualmente el bloque de pisos donde se encuentra la caja rural y la farmacia de García Dona. Pues allí se encontraba la casa de la familia Beca Mateos, una familia que va a proteger
artísticamente a Manuel Pineda durante toda su vida, van a actuar como auténticos mecenas de Manuel Pineda Calderón, y ellos le ceden unas habitaciones en la trasera de la casa, dando ya a la calle Salvadores, a la calle Conde de Guadalhorce, y en aquellas habitaciones va a permanecer durante mucho tiempo realizando sus obras. El último taller lo tendrá en la calle Conde de Guadalhorce 15, donde él ya tiene su última casa, la casa donde ya él vive y donde llega a morir, muere en esa casa ya. Recordamos que hasta hace muy poco tiempo esa casa la hemos conocido intacta, hemos conocido ese taller exactamente tal y como él lo dejó. Yo siempre cuento la anécdota de que llegamos a ver en ese taller las cosas tan intactas, que tenía la bata de trabajo, el babi de trabajo y el trapo de haber trabajado la noche antes de morir, pues colocado en esa misma silla. Tuvimos oportunidad de conocerlo, pero los avatares de la historia han hecho pues ahí la casa esté desmantelada y en ruinas, y en esa casa, recuerdan los alcalareños, ¿verdad?, esa placa de homenaje a Manuel Pineda Calderón que se colocó después de su muerte. Allí tuvo, en la calle Salvadores, como decía, su último taller, en un lugar donde, por ejemplo, se realizaron imágenes como el Señor de la Oración en el Huerto, que nació en esa calle Salvadores, en ese taller de la calle Conde de Guadalhorce, en 1967. ¿Qué tenemos en Alcalá de Guadaira que recuerde la imagen, la figura de este hombre? Mira, pues tenemos todo. Tenemos dos elementos principales. Uno, su obra, pero sobre todo su recuerdo. Cuando yo en estos años, yo empecé a estudiar la figura de Manuel Pineda estando en la carrera, ¿no?, en los años, a finales de los años 90, pues en todos estos años, cada vez que yo he hablado con Pineda, y confío en que después de esta charla que tú y yo estamos teniendo hoy, pues seguro que también, en todos estos años son muchas las personas que se han acercado y que me han preguntado y que me han dicho, pues yo conocí a Manuel Pineda, pues yo le vi hacer, pues yo tengo en mi casa, pues a mi padre le regaló. Todos esos elementos hacen que la memoria de Manuel Pineda siga viva en Alcalá. No solamente por sus imágenes, no se puede escribir la Semana Santa de Alcalá, no se puede hablar de nuestra Semana Santa sin recordar su figura. No se puede hablar del mes de mayo mariano de la Virgen del Dulce Nombre sin recordar la figura de Manuel Pineda. No se pueden visitar nuestras iglesias sin ver obra de Manuel Pineda. Eso es importantísimo, es su obra, salió de sus manos. Pero sobre todo de Manuel Pineda tenemos, como te decía, ese recuerdo palpable en las personas que lo conocieron, en las personas que de una u otra manera tienen una vivencia de este personaje que murió en 1974, pero que gracias a su obra y sobre todo a ese recuerdo que le tenemos los alcalareños, sigue muy vivo entre nosotros. De esa obra y de ese recuerdo y de más detalles de la imagen, de la figura, de la vida, de la obra, de las genialidades de Manuel Pineda Calderón, lo haremos la próxima semana aquí en la sintonía de Radio Guadaira. ¿Algo más que apuntar, don Enrique? Pues vamos a apuntar que fue un artista internacional, universal, un alcalareño universal que llevó el nombre de Alcalá por toda España. Déjame que te haga la lista de los lugares. Solamente en la provincia de Sevilla, Alcalá, Dos Hermanas, Araal, Casalla de la Sierra, Morón de la Frontera, Constantina, Guadalcanal, Tocina, Alcolea del Río, Alcollar, Mairena del Alcor, Aguadulce, El Pedroso, Parada, La Puebla de Casalla, Villafranco del Guadalquivir, Villanueva de San Juan, Villanueva del Ariscal, Villanueva del Río, en Huelva, Valverde del Camino, Cortegana, Aracena, Guillena, Puebla de Guzmán, en Cádiz, Sanlúcar de Barrameda, Conil, La Línea, Villamartín, en Córdoba, Doña Mencía, Nueva Cartella, Peñarroya, Puente Genil, Alaurín en Málaga, en Badajoz, Azuaga, La Albuera, Monesterio, Mérida, Villagarcía de la Torre, obras en Madrid, obras en Ciudad Real, en Burgos, en Bilbao, en Baracaldo y hasta en Ceuta. Con esta obra, díganme si nuestro alcalareño no es digno de ser reconocido como uno de los principales autores imagineros de la escuela sevillana del siglo XX. Don Enrique Ruiz Portillo, grande siempre su aportación a esta radio.
grande siempre su aportación a la historia, grande siempre sus interesantes palabras en la sintonía de Radio Guadaira. Gracias por estar con nosotros en la sintonía de Radio Guadaira, don Enrique. Muchísimas gracias a vosotros una semana más, por querer engrandecer Alcalá, por querer engrandecer nuestra cultura. Yo cuando hablo de Pineda Calderón se me llena el alma, y en estos años pues he recorrido muchos lugares hablando de este personaje. Hace un par de semanas estuve en Doña Mencía, en Córdoba. Cuando yo hablo de Pineda Calderón siempre cito al principio una frase de un filósofo griego, Epicteto, que decía: elevarás tu ciudad no construyendo los edificios más grandes, sino elevando el alma de tus habitantes. Eso lo consiguió hacer Manuel Pineda. Engrandeció Alcalá, no levantando nuestra fachada, sino elevando el alma de sus habitantes. Y Radio Guadaira y programas como este, pues no levantan las fachadas de Alcalá, pero sí engrandecen el alma de sus habitantes con ese trabajo diario. Muchísimas gracias a todos y hasta la semana que viene. Buenos días. Alcalá día a día.